Bueno, buenas, bienvenidos al cuarto episodio donde estamos hablando sobre cooperativismo y hemos hecho un recorrido bastante importante sobre historia, sobre órganos asociativos, sobre tipos de cooperativas, cómo se mezcla innovación con modelo cooperativo, cómo podemos identificar algunos rasgos de innovación en cooperativas ya existentes. Vamos a hacer este cierre con un tema que a mí me gusta muchísimo, que es justo eso, cómo generamos cultura de innovación a partir del modelo de cooperación. Espero que lo disfrutemos bastante. Al término haremos un repasito muy pequeño de todo lo que fue este viaje en estos 4 episodios, que creo que nos podría haber generado, y que espero que así sea, muchísimo valor en el quehacer sobre las cooperativas. Bueno, entender la innovación, y creo que se ha convertido en una muletilla. En muchos casos se pone de moda algunos conceptos y pues las cooperativas no escapamos de poderlos utilizar también. Y creo que es importantísimo aterrizar el concepto de innovación para poder ir entendiendo cómo funciona la innovación en las cooperativas y reconocer también si ya tenemos algunos rasgos innovadores en el desarrollo de nuestras cooperativas y cuáles son los desafíos que tenemos en las cooperativas para poder ser innovadores. Para ello vamos a hablar un poquito de cultura de innovación, pero antes de eso vamos a ahondar en el concepto de asociatividad. Si nosotros tuviéramos que definir a partir de lo que dice la literatura qué es asociatividad, podríamos decir que es la facultad de ser social. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero es que, ¿qué es eso? ¿Qué es la facultad de ser social? Si quisiéramos irle quitando otras capas a la cebolla, podríamos decir que la facultad de ser social es un medio para sumar esfuerzos, es un compartir ideas, es ayuda mutua, es cómo damos soluciones colectivas a necesidades comunes. Y si yo quisiera ir entendiendo entonces esa asociatividad en medio de todo el concepto de innovación, más adelante vamos a darnos cuenta que tenemos más similitudes que diferencias a la hora de hablar de estos dos conceptos. Pero entonces, ¿a qué nos suena esa asociatividad? Nos suena a 3 conceptos del que uno hemos venido profundizando bastante, los otros 2 no tanto, pero que pertenecen a un círculo de organizaciones en este país que conocemos como economía social, y que hoy vamos a volver a repasar el concepto de una de ellas. Hablamos de cooperativas, de mutualistas y de asociaciones. Y vamos a concentrarnos nuevamente en el concepto de cooperativas para poderlo comparar y para poderlo entender en medio de un mundo de innovación, de cómo funciona todo esto, cómo funcionan las nuevas metodologías de innovación en la implementación de una cooperativa. Entonces, si volvemos a la definición de la ASI, una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente. Nadie que es cooperativista está obligado a hacerlo, se unen de forma voluntaria para poder satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales, culturales, académicas, comunes, porque todas las personas que se cooperativizan en X cooperativa tienen similitudes en cómo quieren desarrollarse y cómo quieren satisfacer esas necesidades de las que hablamos. ¿Por medio de qué? De una empresa. Y aquí hago un subrayado, resaltado y en negrita. Las cooperativas somos empresas y por lo tanto tenemos que ser empresas rentables. Para que el modelo cooperativo siga existiendo, necesitamos que la innovación haga lo suyo, para que los modelos cooperativos sean rentables y sean sostenibles a largo plazo. ¿Se controlan democráticamente? Claro que sí, pero al final de cuentas somos empresas que debemos tener un ejercicio económico rentable para poder sostenernos en el tiempo. Eso se ha vuelto algo complicado. El aparato administrativo de las cooperativas es pesado y nos hace a veces entrar en un círculo complejo en el que no podemos ver hacia adelante y salir y pensar fuera de la caja para poder tener algo innovador. Pero hoy vamos a hablar de cómo hacerlo, de qué opciones tenemos. Vamos a repasar esos conceptos de innovación y vamos a después a volver a definir y a redefinir el concepto de innovación en el marco de la cooperación. Entonces, el bien común parte de esa definición que veníamos hablando. Y si vamos un poquito a hablar de soluciones innovadoras a problemas comunes, nos devolvemos entonces a ese concepto de bien común, de ayuda mutua, de asociatividad,
y de asociatividad, metido en medio de la asociatividad una cooperativa. Entonces, si hablamos del concepto de innovación per se, la innovación es la clave para la competitividad de las empresas, al igual que hemos pasado por otros momentos de revolución industrial. Estamos en un momento en el que la revolución en términos de tecnología, de inteligencias artificiales, nos exige cada día que nosotros como modelo de negocios y como profesionales per se, generemos innovación en nuestros modelos para poder sostenernos en el tiempo. La innovación es la clave de la competitividad entonces para las empresas y es una forma democrática de hacer las cosas. Si nos vamos a las distintas herramientas que tiene el modelo de innovación, cada una de ellas es social, cada una de ellas es asociativa, cada una de ellas involucra personas que en el modelo lo conocemos, en el modelo de innovación, como usuarios. Entonces, encontramos cada vez más similitudes en cómo hacemos las cosas en las cooperativas y en el modelo de innovación en sí mismo. Entonces, orgánicamente tendríamos que poder encontrar el camino para que las cooperativas de todo este país y del mundo tengan tintes de innovación, lleven la cabeza en términos de innovación en el mundo. Al final de cuentas, están basadas en personas, tanto los modelos de innovación como las cooperativas. Entonces, ¿qué es innovación? Y para esto hay muchísimos conceptos en la literatura y podemos ahondar en demasiados, hoy vamos a ver algunos, y la idea es irlos aterrizando otra vez al modelo cooperativo como tal. Pero la innovación es una invención, es una idea de nuevos productos, de nuevos servicios, de procesos, de modelos de negocios. Puede ser mejora también en alguna parte del proceso chiquitito, no necesariamente en el producto en sí mismo, donde en ambos casos, ya sea en una mejora o sea en algo nuevo y de cero, lo que se requiere es que se tenga una implementación y una difusión exitosa. Existen empresas que han gastado millonadas en departamentos de desarrollo, en departamentos de gestión de innovación y no han logrado generar una cultura de innovación. Y lo mismo nos puede suceder a las cooperativas si no entendemos la innovación como algo que requiere una implementación y una difusión metódica, calculada y planificada. ¿Para qué? Para que se permita ese desarrollo de innovación apropiado. Entonces, podemos hablar en ese momento de que existe una difusión y una implementación exitosa y que en el mercado esto genera valor. Si no estamos generando valor, no podemos hablar de que existe innovación. Entonces, si en las cooperativas no estamos generando valor, no podemos hablar de que tenemos innovación en nuestras cooperativas. Y más adelante vamos a repasar algunas cooperativas que están teniendo éxito, tanto en este país como a nivel internacional, en términos de innovación. Pero entonces, ¿en qué consiste? Consiste en implementar una idea que crea valor y que esa idea que crea valor, en el primer paso es identificar las oportunidades. Y aquí hago una pausa y les pregunto a ustedes que están viendo este video, ¿cómo genera valor la cooperativa en la que usted está asociado? ¿Cómo genera valor la cooperativa estudiantil en la que usted lidera como profesor con recargo cooperativo? ¿Cómo genera valor usted, miembro del comité de educación, a la cooperativa en la que pertenece? Porque esa es la base para poder entender entonces el modelo de innovación en paralelo a un modelo de gestión cooperativa. Entonces, Morales y López en 2013 definieron la innovación como implementar una idea que crea valor, que es lo que les venía comentando, y que el primer paso es que logremos identificar esas oportunidades para que después esas mismas oportunidades puedan generar ideas creativas que permitan serse aprovechadas y que finalmente implementemos esas ideas en un nuevo modelo de valor en las empresas. Empresas cooperativas innovadoras, que es al final de cuentas lo que buscamos en este episodio poder tener en claro. Y que la innovación, si no produce valor, no hay innovación. Y ese valor puede ir en dos vías, porque entonces a veces decimos, bueno, es que entonces no hubo un valor económico, entonces no hablamos de innovación. No, también podemos hablar de que hubo valor social. Y en eso somos especialistas los cooperativistas, porque nuestra base de trabajo parte de la asociatividad, del bien social, del bien común de los asociados. Entonces aquí otra similitud entre el modelo de innovación y el modelo cooperativo. Lucía Chaverri es la directora del Centro de Innovación de la Universidad Fundepos y es una de las personas en este país que ha logrado trasladar de forma más clara el modelo de innovación y cómo podemos hacer innovación en las empresas, en las cooperativas, en los emprendimientos. Tiene muchísima experiencia.
Y ella ha logrado, en medio de esa experiencia y de esa sabiduría, resumir el concepto de innovación en 3 líneas. Y Lucía Chaverri lo que dice es que la innovación es el trabajo de saber qué más hacer, de estar en continua observación y un enfoque general de valor. No tenemos que complicarnos buscando una definición enorme. Creo que Lucía lo define de forma puntual, de forma clara. ¿Qué más hacer? ¿Cómo creo valor? Y que inclusive si nos vamos a otras metodologías como Kaizen, hablamos de cómo hacer mejor y estar en mejora continua siempre. Pues por ahí va un poco todo esto también. ¿Qué más hacer? ¿Cómo logramos nosotros que las cooperativas que ya creemos que están súper bien, hagamos algo más? ¿Cómo hacemos para que las cooperativas estudiantiles que ya estamos dando nuestro mejor esfuerzo, demos algo más? A partir de un modelo de innovación. Es parte de las preguntas que debemos de respondernos, no solamente hacernos si queremos un modelo cooperativo innovador. Entonces, para finalizar esta introduccióncita en términos de innovación y ya irme a hacer esas comparativas un poco más en el modelo cooperativo, solo quisiera dejar mencionados los 3 tipos de innovación que existe. Existe la innovación incremental, existe la innovación radical y la innovación transformacional. Y en otros episodios probablemente algún colega les ha hablado al respecto y por eso yo no voy a profundizar, pero lo que sí es importante saber es que los 3 tipos de innovación son aplicables a cualquier modelo cooperativo. En la medida que nosotros logremos identificar, como decía al principio, esas oportunidades para poder innovar. Entonces es importantísimo que lo tengamos claro. Y si nos vamos ya a hablar de cuál es la definición de la innovación en el contexto cooperativo, podríamos hablar de que la innovación en el cooperativismo no solo se refiere a la adopción de nuevas tecnologías, sino que cómo logramos nosotros adoptar modelos cooperativos en el que el peso administrativo no nos lleve corriendo detrás del modelo cooperativo. Todos los que somos cooperativistas, y si usted ha sido cooperativista y ha estado en algún órgano asociativo, me va a entender inmediatamente, me escuche lo que le estoy diciendo. Todos los que hemos estado en un órgano asociativo nos ha pesado fuertemente tener que llevar actas, tener que llevar toda la parte administrativa para poder tener todos los libros en orden. Entonces, ¿cómo hacemos, se me ocurre, para que las cooperativas en toda esa parte administrativa, por medio de una AI, innovando, podamos resolver ese peso que muchas veces nos hace inclusive salir de las cooperativas y dirigirnos hacia otro modelo de otro tipo de razón social? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese peso administrativo no sea tanto y que lo logremos por medio de alguna inteligencia artificial, de alguna herramienta, de algún bot, de lo que sea, poder llevar el control de las actas de las sesiones de trabajo que hacemos en las cooperativas? Vean que entonces no solamente tiene que ver con que yo genere productos tecnológicos, sino que me vaya al modelo administrativo y lo revise, identifique las oportunidades de innovación, las implemente a partir de un método de innovación para poder obtener mejores y mayores resultados en las cooperativas. Si no lo hacemos, estamos destinados a desaparecer. No es una cooperativa, pero si todos recordamos el caso Kodak, nos quedaría clarísimo hacia dónde nos movemos las empresas, cooperativas o no, que no tenemos implementación de metodologías de innovación y que no permitimos que la creatividad surja en nuestras organizaciones para poder salir adelante. Existen muchísimas diferencias entre las empresas que tienen una mayor afluencia de innovación y las que no la tienen. Y vamos a ir hablando de áreas en las que podríamos implementar esa innovación en las cooperativas para después llegar a hablar de esas cooperativas o de un caso específico que está teniendo altos desarrollos en términos de innovación en este país y con alta inversión y que tienen ya entendido que esa inversión va a tener un retorno claro y conciso, y vamos a hablar al final de este episodio. Existe la innovación en términos de tecnología y ahí tenemos que entender cómo vamos a lograr que las cooperativas puedan digitalizar todas sus operaciones. La pandemia creo que nos ayudó bastante a poder entender la necesidad de tener facilidades en términos de digitalización, de cero papel, de cómo movemos los modelos a modelos híbridos, inclusive donde el teletrabajo es una opción. Pero ¿cómo logramos que las cooperativas se muevan hacia esto? Si no es que ya se han movido muchas de nosotras, pero ¿cómo logramos también que posterior a la pandemia, por ejemplo, después de haber tenido grandes avances en temas de teletrabajo, de comunicación, de muchas cosas, hayamos tenido a hoy, 2024, agosto, un retroceso en los modelos de gestión en los que estamos devolviendo a nuestra gente a trabajar a las oficinas?
¿Qué hicimos con todo ese avance en innovación, en modelo administrativo, en recursos humanos, que nos dejó de enseñanza la pandemia, no solo a las cooperativas, sino a todos los modelos empresariales de este país y del mundo? ¿Cómo estamos ofreciéndole a nuestros colaboradores y a nuestros asociados un modelo de innovación que le permita y que le requiera quedarse porque vuelve y sigue siendo atractivo, que le permita a las nuevas generaciones cooperativizarse? Es el área en la que deberíamos de prestar atención. Deberíamos de prestar atención en términos de innovación social, cómo estamos aportando en términos de modelos de participación, de impacto comunitario, aprovechando la innovación como tal. Las empresas cooperativas, lo repasamos ya en el episodio primero que hablamos de cooperativas, tenemos por ley que destinar recursos a la acción social, al bienestar común. ¿Lo estamos haciendo de una forma innovadora o seguimos utilizando las mismas prácticas que teníamos tiempo atrás? ¿Qué estamos haciendo para que por medio de la innovación nosotros le demos un aporte al nicho y al círculo en el que se rodea esa cooperativa? ¿Lo estamos teniendo o no lo estamos teniendo? Y por supuesto tenemos que hablar de innovación en términos de sostenibilidad y qué estamos haciendo las cooperativas en términos de sostenibilidad. Hay una Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible que deberíamos de estar pensando en las cooperativas si estamos colaborando para que esto así sea, si estamos metiendo cabeza y gastando calorías en entender cómo está funcionando en términos de sostenibilidad nuestra empresa cooperativa. ¿Somos carbono neutrales? No lo somos. ¿Somos bandera azul o no lo somos? ¿Tenemos alguna certificación en sostenibilidad? Y más allá de si estamos certificados, tenemos prácticas de sostenibilidad. ¿Hemos hecho algún cursito? ¿Tenemos alguna noción de cómo hacer cosas tan básicas como manejo de residuos de una forma innovadora en nuestra cooperativa? No tenemos que ser grandes para poder estar vinculados a todo este tipo de prácticas. Y vean que vamos hablando de distintas áreas y ni siquiera hemos llegado a hablar del producto en sí mismo. Ni siquiera estamos hablando de cómo innovamos en el producto per se. Porque si nos devolvemos a hablar de las áreas donde podemos innovar, entenderíamos otra vez procesos, productos, servicios, modelos de negocios. Y yo diría y me atrevería a decir que tendríamos que empezar por el modelo de negocio en sí mismo, que ya de por sí es innovador. Cuando nosotros le hablamos al mundo de que estamos teniendo una empresa en la que hacemos una repartición equitativa, en la que todo el mundo tiene igual participación, ya de por sí el modelo cooperativo es innovador. En sus inicios, cuando empieza el modelo cooperativo a darse forma con los tejedores de Rochdale en Inglaterra, fue un modelo innovador en medio de la revolución industrial, en medio de todas las penurias que estaban pasando, todas los colaboradores, los empleados, surgió como un modelo innovador. ¿Pero lo estamos sosteniendo hasta la fecha o nos hemos quedado los cooperativistas? Creo que es parte de lo que tenemos que hablar. Vamos a hablar más adelante de Coope Guanacaste y que creo que es uno de las que más tiene que ver en esta área específica de sostenibilidad que estamos hablando en términos de energías renovables. ¿Estamos las cooperativas metidas ahí? En Costa Rica sí, tenemos altos ejemplares en esto. Está Coope Santos en toda la parte de Los Santos y que tenemos energías renovables y alto grado de innovación en cómo las estamos produciendo. También tenemos en la parte sur del país, en Guanacaste, a Coope Guanacaste, con una inversión enorme en innovación para todas sus formas de hacer y de producir energía, pero lo estamos haciendo en otras áreas. Es algo que deberíamos de preguntarnos. En el modelo educativo estamos teniendo modelo educativo cooperativo, que varias cooperativas tenemos la implementación de innovación, o deberíamos de revisarlo. Y para eso es importante entender por qué una cooperativa tendría que innovar antes de pasar a los casos que les comentaba. Y es que aseguramos la competitividad y la sobrevivencia de esa cooperativa en el tiempo. En un entorno volátil y cambiante, tuvimos una pandemia que nos descontroló por 2 años, pero podríamos tener cualquier otro evento mundial. Tenemos países pasando por momentos críticos como Venezuela, en el que ese entorno volátil y cambiante pues nos salpica a nosotros como cooperativistas, como empresarios. ¿Qué pasaría si un China ya no puede ser la fábrica del mundo y todos los que estamos aquí estamos amparados a que la mayoría de las materias primas, de los insumos, de los materiales de empaque vienen de China? En ese momento
innovar se convierte en una necesidad para sobrevivir. Pero no deberíamos de esperar a que eso suceda para que las cooperativas de este país y de otros países tengamos modelos innovadores. Deberíamos de anticiparnos a los cambios, llevar un orden paralelo a las megatendencias y tendencias y a lo que ahora se conoce como la cuarta revolución industrial, y más allá de eso la implementación de inteligencias artificiales y de bots y todo lo que hoy estamos inmersos para que las cooperativas estén ahí. Esta semana estuve en un congreso de Cresex y parte de lo que hablaban era también de este tema de innovación, y no específicamente destinado a cooperativas, pero nos cae también. Y uno de los ponentes ponían una filmina que en los próximos 3 años las empresas, pues también las cooperativas, porque estamos ahí metidas, que no logren implementar tecnologías de inteligencia artificial, de innovación en sus empresas, esos profesionales están destinados a estar en un rango inferior. Más allá de eso, yo les pregunto, de preguntarnos o de hacernos el cuestionamiento de si la tarea que yo hago más adelante va a estar desarrollada por alguna inteligencia artificial, por algún bot, es cómo la esencia del cooperativismo, del ser humano, que sigue siendo el que controla todas estas tecnologías, de forma innovadora va a lograr sostenerse en el tiempo. Y cómo voy a mudar esas habilidades que tenemos los seres humanos para podernos mantener en el tiempo en un modelo social. Es parte de lo que tenemos que ver. Y me quedó rondando esto desde que vi la filmina esta del congresista. Y hoy que venía incluso para acá lo venía pensando. Y es importante que hagamos también análisis al respecto. ¿Cómo vamos a lograr que nuestros modelos cooperativos se sostengan en el tiempo con la implementación o no de tecnologías de innovación, de inteligencia artificial, etcétera? Y de ahí que deberíamos de pensar en la necesidad de diferenciarnos de la competencia. Y bien lo dice Michael Porter, no ahorita, sino hace muchísimos años desde que habla de administración, que es la forma en la que nosotros logremos diferenciarnos de la competencia va a colocarnos en una posición privilegiada en el mercado. Entonces, actualmente, la innovación es esa herramienta que nos va a permitir a las cooperativas colocarnos en esa posición privilegiada del mercado. Puede ser por presión, puede ser por ambición, pero a final de cuentas es por garantizar el crecimiento de nuestras cooperativas, por la necesidad de sobrevivir y de reinventar nuestros modelos de negocios. Creo que nos ha dado un aire fresco la reforma a la ley de las cooperativas que nos permite generar cooperativas de 8 personas, pero no es suficiente. Tenemos que agarrar esas herramientas y convertirlas en modelos innovadores. Tenemos una necesidad de generar ideas radicales y de mayor impacto para poder mantenernos en el mercado, y las cooperativas no nos escapamos de eso. Y gestionar y sistematizar la innovación es parte de lo que deberíamos de hacer. Si entendiéramos todo esto, podríamos acelerar la implementación de la innovación, y eso me lleva a hablarles de 3 casos específicos, uno de España, uno de Costa Rica y uno de Canadá, que han implementado en modelos cooperativos altos estándares de innovación y que les está yendo súper bien, y que deberían de ser, en medio del principio de cooperación entre cooperativas, esa consulta que podríamos tener los cooperativistas para poder implementar parte del camino que ellos ya llevan andado. Mondragón Corporation es una cooperativa en España que explica y que ha sido pionera en la implementación de nuevas tecnologías y modelos de negocios para poderse mantener en el mercado. ¿Y cómo lo ha hecho? No lo ha hecho desde su giro de negocios per se, sino ha tenido un enfoque de sostenibilidad en términos innovadores que lo tiene a la cabeza en el mercado, y no solamente en términos innovadores, sino también en términos de equidad social. La diversidad es gigante en el mundo, y cada día es muchísimo más la cantidad de opciones en términos que tenemos y de respeto por las diversidades que deberíamos de tener, y Mondragón lo ha logrado identificar y ha logrado crear una oferta de su modelo y su giro de negocios apropiada para poder tener la delantera en el mercado a partir de la implementación de estrategias innovadoras y que están rompiéndola para poder mantenerse en el mercado. Está Crecimiento Azul en Canadá, que también es una cooperativa, y Crecimiento Azul lo que ha hecho es innovar en términos de pesca sostenible. Cada día la forma en la que consumimos nuestros productos es más consciente. Antes no era tan importante
qué tantas certificaciones tenía mi empaque y en qué las tenía. Ahora sí, porque el consumidor cada vez es más técnico, más crítico del producto que está consumiendo, y Crecimiento Azul ha logrado identificarlo y ha logrado identificar un nicho en términos de pesca sostenible y está utilizando tecnologías de seguimiento y trazabilidad para poder asegurar que las prácticas pesqueras son responsables, y debería de ser un ejemplo. Y si yo me traslado aquí a Costa Rica, a todo nuestro sector pesquero, sea cooperativo o no, estamos haciendo algo como esto. Estamos entendiendo cómo está haciendo el mercado a nivel internacional en términos de innovación para el desarrollo de productos o servicios de los distintos giros de negocios. Pues Crecimiento Azul lo ha logrado y está con éxito llevando a cabo metodologías de innovación al respecto. Y dejé de último el caso de Cope Guanacaste en Costa Rica, que está puntuado a nivel internacional sobre cómo una cooperativa de electrificación logra implementar una gestión innovadora en términos de cómo administra esa energía, cómo hace el desarrollo de energía para poderla distribuir en Costa Rica y hasta incluso en Nicaragua. ¿Qué ha hecho? Ha incluido en medio de todos sus proyectos, proyectos renovables, que pues ya Costa Rica de por sí tiene una predominancia en el uso de energías renovables, pero Cope Guanacaste ha logrado generar programas de eficiencia energética que ha llevado hasta incluso en la medición de sus medidores y llevan altos estándares de medición en términos de sostenibilidad, de carbono neutralidad, de devolución al ambiente de toda la recolección que se hace y posterior con la medición que hacen de sus indicadores. Ha sido premiado a nivel internacional inclusive por eso. Entonces, tenemos en los modelos cooperativos, tanto en Costa Rica como en el mundo de desarrollo e innovación, la misma Dos Pinos en sus modelos de producción ha tenido una gran innovación en cómo implementa sus procesos de producción y le ha puesto la tarea a sus colaboradores de poder generar procesos de producción innovadores. Pero el resto de cooperativas, ¿qué estamos haciendo? Verdaderamente tenemos modelos de cooperativas que implementen innovación de forma adecuada, saltándonos los mitos que existen sobre la innovación y entendiéndolo como un modelo como tal, que ya de por sí, que se los vengo diciendo hace un buen rato, el modelo cooperativo en sí mismo es un modelo innovador, pero estamos haciendo lo correcto. Es parte de lo que este episodio busca, que pongamos un poco en remojo todas las ideas de negocios cooperativos que tenemos de cara a la innovación y que nos pasemos a algo importante, y es a tener una mentalidad innovadora. Y si me devuelvo a cómo empecé en este episodio, es cómo genero en mi cooperativa cultura de innovación, entendiendo lo que me va a devolver la implementación de una cultura de innovación en mi cooperativa, empezando por los comités, empezando por la forma en la que se gestiona el aparato cooperativo, y que eso caiga en toda la parte empresarial, o empezando desde la parte empresarial y que eso vaya hacia el modelo asociativo y de gestión cooperativa que tenemos. Pero es necesario que las cooperativas, para poder garantizar su funcionamiento en el tiempo, que implementemos estrategias de innovación, herramientas de innovación que otros colegas les han comentado en este ciclo de videos, para que las cooperativas puedan mantenerse en el mercado, puedan liderar el mercado y puedan atraer a jóvenes. Yo recientemente he estado trabajando con el Cenecop en cómo impulsar los modelos cooperativos por medio de plataformas, y se me ha abierto un mundo de posibilidades, y entre esas es: ¿por qué no existe una cooperativa como Airbnb? Tenemos un montón de puntos a nivel internacional, a nivel nacional, con todas las necesidades y consultas que nos surjan en términos de innovación para poder lograr el modelo, pero ¿por qué no tenemos un Booking que sea de base cooperativa? ¿Por qué no tenemos un Uber que sea de base cooperativa? ¿Por qué no tenemos un Airbnb que sea de base cooperativa? Y otro montón de opciones que existen en términos de cooperativas de negocios digitales y de plataforma. Pero quería dejarles esto al final para que pensemos cómo podemos generar cooperativas de plataforma, cómo podemos generar negocios digitales cooperativizados. Y esto, ¿cómo lo podemos hacer? De la mano de un modelo innovador que nos permita a las cooperativas sostenernos en el tiempo, que nos permita seguir llevando la delantera de un modelo que surge
con una base de innovación para poder satisfacer la necesidad de unos tejedores en Inglaterra, en Rochdale, hace mucho tiempo, que estaban sufriendo pues todo un montón de condiciones terribles de la revolución industrial y que se conformaron en una cooperativa, modelo innovador en su momento, y que deberíamos a la fecha seguir siendo un modelo innovador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es la pregunta final que les dejo en esto, en este circuito de estos 4 episodios, y agradecerles profundamente haber compartido este espacio de 4 episodios hablando de cooperativismo. Muchísimas gracias.